Estamos yo Por en mi favor, máquina pero no se puede. Ahí está. y después yo lo voy a pasar a mi máquina. Bueno, listo, ahí estamos. Ahí estamos grabando. Bueno, buenas tardes. Entonces, damos inicio al primer encuentro de la diplomatura eh, en Feminismos Comunitarios, Campesinos y Populares en Abya Yala, este año con la edición Espiritualidad, Política y Epistemologías Feministas. Este primer encuentro está guiado, ¿no?, por Aura Cumes. Eh, Cuando pensaba cómo presentarla a Aura, porque bueno, es la segunda vez que ella está con nosotros acá, en esta diplomatura, quería hacer una presentación que tuviera más que ver con lo que me parece a nosotras, nosotres y nosotros nos pasa con Aura, ¿no? Y en este sentido sí, también me voy a hacer un poco cargo de estas palabras y decir que Aura es reconocida por todas nosotras, nosotres y nosotros, por sus hermanas, por sus compañeras, por sus pares de lucha, de resistencia, como una de las voces más relevantes, y me atrevo a decir esto, en lo que tiene que ver con el movimiento indígena y el movimiento de mujeres, ¿no? Eh, yo he leído por ahí que ella se corre también un poco de la definición de los feminismos, ¿no?, de hallarse en los feminismos. Esa lectura que tengo es una lectura un tanto desactualizada, ya seguramente en algún momento podremos volver sobre eso, pero sí me parece que esta voz y que escuchar esto tiene que ver con poder repensar, ¿no? ¿Qué feminismos construimos? ¿Quiénes somos las que estamos construyendo feminismos diferentes? ¿Nos queremos nombrar de esta manera? ¿Quiénes estamos adentro? Y lo maravilloso de Aura, y no sé por qué la asocié con el agua cuando pensaba la presentación, es que siento que nos lleva como por un río, ¿no? Porque, digamos, a veces las aguas son calmas, otras veces nos lleva como así, la corriente más acelerada, y esos cauces de la reflexión, digamos, por los que ella nos va llevando, digamos, atraviesan procesos políticos, procesos espirituales, por eso justamente le hemos invitado a esta nueva edición, ¿no?, que viven nuestros pueblos, que ancestralmente, digamos, se han sucedido en nuestros territorios. Y ella tiene una manera tan aguda de llevarnos por este movimiento, ¿no?, tan sinuoso, pero a su vez tan enraizada en la tierra, ¿no?, ese cauce de ese río en un territorio. Entonces, desde ese lugar es que queremos darle hoy la bienvenida a Aura con esta presentación, que es una presentación distinta. Ella es Maya Caquichel y seguramente nos va a contar lo que eso significa. Eh, He leído un ensayo autobiográfico sobre ella, ¿no?, algunas líneas de mi vida que invito a quienes puedan que lo lean porque es muy bello. Bueno, bienvenida Aura y un aplauso para todas, todes y todos nosotros que estamos aquí dando lugar a esta nueva edición de la diplomatura. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias por tan generosa presentación, querida Adriana. Em, pues no, realmente no sé si voy a estar a la altura de sus expectativas y además se me ocurrió hacer un PowerPoint y bueno, todavía pensando si a lo mejor iba a fluir o no fluir, etcétera. Entonces, al final, pues lo hice y me va a servir como guía para platicar con ustedes y bueno, espero que realmente podamos pues hacer una conversación con más honestidad, ¿verdad? Que una, eh, eh, yo diría exposición académica, ¿verdad? No es tanto eso lo que me interesa. Así que les agradezco mucho por esta oportunidad, por haberme permitido trasladar la clase también para ahora, porque había estado enferma, entonces pues ya estoy bastante recuperada, pero eso implicó también el retraso de las clases. Entonces, bueno, sin más, yo quisiera empezar. Eh, Voy a presentarles aquí, mm, creo que tengo como dos cosas, muchas cosas abiertas al mismo tiempo. Voy a presentar eh, mm,
ahí les voy a pedir un poquito de paciencia porque... Ay, ya. No sé si ven ahí mi presentación. Sí, sí, se ve perfecto. Muy bien. Entonces, espero que vaya pasando porque a veces se me queda como trabada. Bueno, entonces, pues como dijo Adriana, yo soy cachiquel, vivo en Guatemala, estudié en México un tiempo y he estado muy interesada desde hace mucho tiempo por analizar lo que podríamos nombrar como epistemologías. Siempre la traducción de un idioma a otro no es a veces el más adecuado, eh, pero le llamaré así, epistemologías que al mismo tiempo lo voy a asociar o como sinónimo de ello, voy a hablar de conocimiento, de sabiduría, de cosmogonía, para fines de no colocar esta palabra estrictamente como se entiende desde la elaboración académica o la elaboración intelectual eh, occidental, por llamarlo de alguna manera. Entonces entenderé a las epistemologías como la raíz de un conocimiento, que conocimientos surgen en muchos territorios al mismo tiempo en el mundo. Por lo general, cuando pensamos en el conocimiento, en la sabiduría, inmediatamente a quienes vamos a la universidad nos llevan hacia los griegos, ¿verdad? Pero no fueron solamente los griegos quienes reflexionaron sobre la vida, sobre lo que se le llamaría naturaleza, sobre los seres humanos, sino múltiples sociedades, todas las sociedades de la Tierra han reflexionado sobre ello y han generado sus propias formas de pensar y de vivir. Entonces yo le llamaré epistemología un poco a eso, a la raíz de los conocimientos. Y como nos posicionamos geográficamente en estos territorios de Abya Yala, nada más que yo lo voy a hacer más concretamente en el territorio maya y más concretamente en lo que conozco de Guatemala, entonces vamos a pensar en saberes, en conocimientos, en sabidurías localizadas geográficamente y también en una historia particular. Eh, También con Adriana habíamos hablado de reflexionar un poco sobre epistemologías antipatriarcales. Entonces le agrego ahí la categoría antipatriarcal. Como subtítulo he colocado allí la autoridad espiritual ancestral de las mujeres en los pueblos mayas y su persecución política en el tiempo colonial. Esto significaría que estoy pensando que el tiempo colonial no se resume en los 300 años que le llamamos oficialmente como colonial, sino en un tiempo que empieza en el siglo XVI y no termina todavía. A eso le llamo yo el tiempo colonial. He colocado 3 objetivos. Acá he colocado 3 objetivos. Un primer objetivo es pues presentar y analizar algunos elementos de las epistemologías, solo que aquí se me cubre un poco, de las epistemologías le llamo de la interconectividad, interrelación, convivencia y tejido de la vida de los pueblos mayas. Algunos elementos, como para no decir que estoy hablando de todas las epistemologías, porque es apenas muy recientemente, creo yo, que estamos pensando, repensando, revisitándolas o dialogando con ellas. El segundo objetivo sería analizar por qué las epistemologías de los pueblos mayas tienen bases antipatriarcales. Y el tercer objetivo sería reconocer algunos rasgos de la autoridad espiritual de las mujeres en los pueblos mayas, la manera en que fueron perseguidas o han sido perseguidas por el sistema colonial
y sus mecanismos de resistencia. Es obvio que no nos va a dar tiempo en esta sesión a hablar de todo. Entonces, el tercer objetivo, yo pienso que lo hablaremos en la siguiente conversación que tengamos y así le dedicaré tiempo a las dos primeras propuestas. No sé si ustedes me escuchan bien sí, perfecto. Perfecto. Entonces, empezaré diciendo que los pueblos mayas, en este caso, pero los pueblos originarios que habitamos este territorio de Abya Yala, somos pueblos de tiempo muy largo, muy largo. Muy poco se piensa en nuestro tiempo debido a que la invasión y colonización marca un antes y un después en nuestra existencia y provoca en gran medida una ruptura con el pasado antiguo. Y por lo general, cuando se piensa en los pueblos indígenas, se piensa de 1500 o 1492 en adelante. Muy poco se piensa el tiempo anterior. Sin embargo, recordar que somos pueblos de tiempos muy largos es sumamente fundamental, porque es en ese tiempo en que se construyen muchos de los conocimientos que los pueblos van a tener al momento de la invasión y los que van a seguir existiendo en la permanencia que tienen los pueblos que quedaron vivos después de este violento encuentro con los colonizadores. Y acá tenemos como dos aproximaciones. Hay un filósofo llamado Marco Antonio de Paz que él ha concluido que para diciembre del 2012, cuando pues mucha gente en el mundo dijo que los mayas habían predicho el fin del mundo, se estaban cerrando 4 ciclos de 5.200 años, que darían alrededor de 20.800 años en el conteo del tiempo. Y otros arqueólogos, antropólogos han calculado que las tierras de gran parte del territorio que hoy es Guatemala han sido habitadas alrededor de hace 15.000 años. Son aproximaciones. Esto significa que este tiempo con relación al tiempo colonial es muy largo. Son 500 años de colonización, de una colonización que ha generado una permanente agresión hacia los pueblos hasta ahora, y son tan solo 202 años del Estado, al menos en estos territorios, son 202 años del Estado republicano colonial también. Entonces, hay mucho todavía que revisitar, hay mucho pasado con el cual se puede dialogar y cuando yo pienso en dialogar es justamente para colocar esos conocimientos, esa sabiduría antigua como un horizonte político, como un horizonte a alcanzar. Pues esto podría ser un ideal, pero a mí me parece que ayuda muchísimo a darnos un sentido al caminar, o por lo menos a mí me llena de sentido al caminar y para poder contribuir en algo, pues, mientras pasamos por esta existencia. Entonces, bueno, eso. Luego, ¿dónde podemos revisitar, comprender o dialogar con tales conocimientos, sabiduría o epistemologías antiguas? Hay no muchísimos lugares, hay varios lugares donde se puede encontrar o dialogar con este conocimiento. Y uno de ellos es con los idiomas mayas, en este caso, o los idiomas de los pueblos originarios en cualquier lugar de Abya Yala, puesto que cada uno de los idiomas no son solamente una manera de comunicarnos, sino los idiomas encierran la manera en que se ha comprendido un mundo,
la manera en que se construyen relaciones sociales o relaciones espirituales. Los idiomas lo reflejan porque son la expresión de las sociedades que construimos. Entonces, en muchos casos podemos hablar un idioma maya, pero cuando no pensamos en su contenido, no nos admiramos de ese mundo que contienen esos idiomas. Y entonces yo justamente he observado los idiomas, no solamente eh, los he querido usar como un mecanismo de comunicación, sino pensar en su contenido, y eso me ha servido como para abrirme puertas para entender que hay mundos que se han pensado de manera distintas. Y también es profundamente triste, por llamarlo de alguna manera, pensar en que en todos los pueblos que han sido aniquilados producto de la colonización, porque junto a ellos se mueren los saberes, las sabidurías y lo que han construido para en su caminar en este planeta. También está la historia oral, esa historia que queda en mucha de nuestra gente, principalmente anciana, y que nos puede relatar mucho de lo que pudiera estar escrito en otros lados, pero que lo entendemos poco. Y esto también es sumamente importante para entender lo que queda de nuestros mundos. Por el otro lado, hay escrituras e iconografías que están vivas en la arquitectura de las ciudades antiguas en Mesoamérica, en lo que antes fue Mesoamérica. Hay muchísima construcción que queda, a pesar de que ha sido fuertemente dañada. Eh, Hay arquitectura que ha quedado que no ha sido suficientemente interrogada, por decirlo de alguna manera, por los pueblos, que seríamos como los descendientes de quienes elaboraron tales arquitecturas. Yo tengo un problema bastante fuerte con la arqueología porque no entiendo la arqueología, no comprendo el lenguaje de la arqueología, me cuesta muchísimo acercarme a ello desde el lugar de la arqueología, aunque lo estoy intentando. No hablo ahora de la arqueología porque no, porque siento que me falta mucha profundidad, pero ahí hay una gran riqueza para entender nuestros mundos antiguos. Por el otro lado están los códices mayas que fueron elaborados previo a la colonización o en el mismo contexto de la colonización. Yo aquí recuerdo tres: el Códice Maya que está en Dresde, el Códice Maya que está en Madrid, el Códice Maya que está en París. Entiendo que hay otros más y que nos han ayudado a entender gran parte de la simbología que procura reivindicarnos como pueblos de larga existencia. Por el otro lado están los textos escritos a inicios de la colonización, como el Popol Vuh. Ese es el texto que yo utilizo mucho, es con el que he tenido más acercamiento. Hay otros textos indígenas, como la Crónica Xajil, que también es de acá, de este territorio cachiquel, que también lo uso bastante, el Chilam Balam, bueno, etcétera. Yo con el Chilam Balam no he tenido con él, con este libro, un acercamiento, entonces tampoco lo estoy utilizando mucho en este momento. También existen crónicas coloniales elaboradas por los españoles. Me llama mucho la atención, por ejemplo, las crónicas generadas por Diego de Landa, este sacerdote que quemó e hizo una hoguera con gran parte de los libros antiguos y que después él se dedica a escribir crónicas de lo que estaba ocurriendo en aquel momento. Bueno, no quiero detenerme en él, pero ocurrió de esta manera, y ahora muchas de las visiones que tenemos sobre los pueblos antiguos, sobre las mujeres, lo recogemos pues de Diego de Landa, porque él después de quemar escribe. Está también Bartolomé de las Casas, que ha dejado sus escritos que
en los cuales él denunció mucha de la destrucción de los pueblos indígenas. Yo utilizo mucho los textos de Bartolomé de las Casas, y hay otros cronistas como Thomas Gage, que es un irlandés que estuvo entre Guatemala, México, bueno, Centroamérica y México, y que también yo lo utilizo bastante por la visión crítica que tiene él de la colonización, puesto que no es español. Entonces a mí me ayuda a entender, bueno, y así hay otros cronistas importantes que elaboraron su visión sobre lo que estaba pasando en el momento de la colonización y que nos ayuda entonces a reconstruir algo que por un tiempo ha quedado un poco lejos de nuestro alcance. Yo pues he incursionado un poco en ello. Soy antropóloga, no soy historiadora. Entonces, mi acercamiento es más, bueno, y además soy antropóloga, pero mi acercamiento es más a partir de la epistemología, ¿verdad? Que es lo que me interesa muchísimo. En fin, bueno, yo coloqué aquí la idea de que el conocimiento es poder, o quizá el conocimiento es vida, porque no encuentro cómo entender la acción de la quema de los libros que contenían los conocimientos antiguos de los pueblos que fueron colonizados. Pero junto a la quema de los libros también existió la quema de guías espirituales, de mujeres y hombres, eh, que eran aquellas sabias y sabios que sabían leer el tiempo, que entendían la iconografía plasmada en los códices, que sabían de astronomía, de la manera en que funcionaba el ciclo de los cultivos, la salud, etcétera. Y bueno, la quema de las y los guías espirituales, de los textos antiguos, tiene que ver también con que los colonizadores españoles, en este caso, tenían una larga trayectoria en la destrucción de otros saberes en Europa, como bien lo sabemos. La quema de gente acusada de brujas, de mujeres acusadas de brujas o de hombres acusados de herejes, era muy frecuente, fue muy frecuente en muchos siglos en Europa, la quema también, por ejemplo, de la Biblia traducida a otros idiomas que no fuera el latín. Eh, entonces había una trayectoria en la destrucción de los saberes que no fueran los saberes dominantes o hegemónicos. Entonces esto ocurrió también en este tiempo. Hubo también destrucción de templos y de escrituras antiguas. Bueno, esto se narra en muchas de las crónicas, cuando se decía que pues la gente maya, en este caso, se acostaba sobre los templos para evitar que con estos instrumentos se destruyera la historia que estaba reflejada en los templos, pero que finalmente mucho de ello fue destruido. También el robo de las escrituras antiguas, como los códices o los llamados códices, que fueron vendidos al extranjero y que ahora los encontramos pues en otros países. Pero también hubo una enajenación, una demonización, una ridiculización de lo propio por parte del cristianismo como ese saber dominante y único por el sistema educativo, el ejército, los medios de comunicación, etcétera, que han provocado que nosotras mismas o nosotros mismos como pueblos originarios veamos que esto que construyeron nuestras antepasadas y nuestros antepasados es un saber que nos parece lejano, ridículo, algo asociado al demonio. Es muy común ver que nuestra gente, en nuestras familias lo vean de esa manera, justamente por la imposición de un saber único, eh, colocado con violencia, ¿no? Esto sería. Entonces diré pues que en 1524, en donde se marca un antes y un después en la vida de nuestros pueblos, es el inicio de una desestabilización violenta, de una forma de pensar, de sentir y de vivir de los pueblos originarios de estos territorios de Abya Yala. Y digo de pensar, sentir, vivir,
porque la manera en que se construye el conocimiento en nuestros pueblos no es un conocimiento intelectual, sino es un conocimiento que tiene todo que ver con el diario vivir, y eso procuraré irlo explicando más despacio en la medida en que vaya avanzando. Pero que la colonización no es una... he tenido mucho como la posibilidad de en estos días escuchar unas posiciones bastante relativistas de la colonización. No es mi posición la relativización, porque está conectada, pienso yo, este evento está conectado a la destrucción violenta de gran cantidad de pueblos. Y los pueblos que han sido destruidos son, han tenido una larga trayectoria en su propia construcción, de tal manera que cuando un pueblo desaparece, desaparece gran cantidad de años en que estos pueblos construyeron otras formas de pensar la vida y que pues lo aportaron como riqueza a este planeta. Entonces, por eso yo no pienso la colonización como una cuestión relativa que tiene que ver con pues un evento que ocurrió, pero que ya es un evento pasado y que debe olvidarse, ¿no? Como muchas veces se piensa. Sino yo lo marco como el inicio de un proceso de violencia que no termina. También quisiera seguir aquí pensando en que lo colonial es lo colonial, la invasión o lo que se le ha llamado conquista. A mí no me gusta en realidad llamarle conquista. Es una metáfora profundamente patriarcal. Por eso mismo no es posible separar lo colonial de lo patriarcal, ni lo colonial y patriarcal del capitalismo. Para mí son eventos que suceden al mismo tiempo, son sistemas que se construyen al mismo tiempo. Bueno, y aquí encontré en internet esta fotografía que se usa muchísimo para explicar o para simbolizar lo que significa o la llamada conquista o la colonización. Y ahí vemos que lo que aquí escribo, que América es colocada aquí como un territorio. América en tanto territorio es entendida como una mujer descubierta, conquistada, desnuda, sometida, dispuesta y agradecida, como desde la lógica patriarcal debemos ser todas las mujeres. Es decir, que en este territorio, que es al mismo tiempo un cuerpo político, el colonizador sembrará su poder con violencia. Y es así que este territorio es feminizado como territorio, ¿no? Y todo lo que hay, la naturaleza, los hombres, las mujeres, todo es feminizado bajo los ojos de los patriarcas que llegan a este territorio. Entonces, lo colonial es un evento profundamente patriarcal. Por eso es que yo insisto en que cualquier tipo de feminismo que exista debe ser crítico con lo colonial, porque si hay un feminismo que no critica lo colonial, no está revisando su sustrato patriarcal, el sustrato patriarcal que le da fundamento también a lo colonial. Bueno, voy a continuar aquí. Sí, se me queda trabada la... no sé si ven ahí la cara de un colonizador, es que estoy como que no me corre la máquina. Sí, sí, la vemos. Que dice atemorizar la tierra, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, ya, entonces sí está pasando. Bueno, entonces, con la invasión se impuso una visión, digamos, antropocéntrica de la vida, como vimos en la lámina que puse anteriormente. La invasión construye una visión antropocéntrica, es decir, donde se coloca al hombre
como centro de la vida, donde ese hombre que es el colonizador, no es cualquier hombre, es autoasumido como aquel que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y se coloca a sí mismo como dueño y señor de todo. Y eso en las crónicas coloniales lo vemos a cada momento. Y además es el mismo sustrato que tienen los esclavistas en Estados Unidos, con toda la argumentación de la esclavización de los africanos que fueron colocados en compraventa. Entonces, la colonización es un problema de antropocentrismo. Ay, caracoles, esto. Vamos, entonces, para mí es importante, en tanto es así, también interrogar al mundo que nos coloniza. No lo hacemos comúnmente, no interrogamos a ese mundo, no buscamos comprender a ese mundo. Ese mundo habla de nosotros, pero nosotros no hablamos de ese mundo. Me parece sumamente fundamental hacerlo, preguntar quién nos coloniza, por qué nos coloniza, cuál es su sentido de mundo, qué es lo que le da existencia. Y pues yo busco hacer estas preguntas y procuro también respondérmelas. Entonces, acá esta es una lámina bastante pesada. Espero que pueda, que no se me vayan a dormir con esta lámina con tantas letritas. Entonces, ese colonizador ese colonizador es un hombre, o sea, no es un hombre, ese colonizador es, bueno, es hombre, pero es un tipo de hombre que sintetiza, que va a sintetizar lo humano mediante una estrategia de separación, de diferenciación, de sometimiento y de despojo que inicia al interior de lo que ahora es Europa y extiende hacia los territorios colonizados. Entonces, voy a hablar rápido de la manera en que yo creo que ocurre esta separación. Pienso que en primer lugar hay una separación de estos hombres respecto a lo que luego nombran como naturaleza. Y a mí me parece bien curioso cuando hacemos una comparación de epistemologías, porque la palabra naturaleza no existe en muchos de los idiomas mayas. Por ejemplo, en el cachiquel, que es el idioma que yo hablo, y pues hay otros idiomas que no hablo, pero los comprendo. No existe la palabra naturaleza. ¿Y por qué no existe? Porque en la comprensión del mundo de estos pueblos no hay una separación entre algo llamado hombre o humano y entre algo llamado naturaleza, sino que hay una imbricación. Entonces, hay palabras como por ejemplo Rachulev, que es como la tierra o el territorio o la faz de la tierra, pero hablan del todo, no hacen una separación de esta es la gente, estos son los humanos y aquello es todo lo que no es humano y que es naturaleza. Esa separación no existe en el contenido de estos idiomas. Pero vemos que en el español, yo no sé si lo mismo ocurre con otros idiomas occidentales, hay tal separación porque en algún momento hay seres humanos que se ven a sí mismos distintos de algo llamado naturaleza. Y a eso llamado naturaleza la feminizan para dominarla y mercantilizarla. Entonces, cuando los seres humanos se separan de la naturaleza, no solo se van a separar de la naturaleza, sino se van a colocar en una jerarquía de superioridad frente a la naturaleza. Y entonces podemos ver los escritos de hombres como Francis Bacon, que dice, a la naturaleza hay que interrogarla, incluso dice torturarla para que revele sus secretos.
porque la naturaleza le es dada a los hombres para servirse de ella. Entonces, vemos acá que se construye entonces una superioridad humana de algunos y yo creo que esto tiene que ver con aquella ley del más fuerte, de cómo triunfa el más fuerte sobre el débil. Entonces, esta separación es importante porque con ello, esas son las bases de la construcción del capitalismo, del patriarcado y del colonialismo al mismo tiempo. Pero la manera en que estos hombres entienden la naturaleza lo proyectan luego sobre la forma en que van a entender a las mujeres blancas en este caso. Porque se piensa a las mujeres como naturaleza. Entonces aquí, quién sabe qué es primero, qué es después. Pero cuando los hombres se separan de las mujeres, y no solo se separan, sino se colocan en una condición de jerarquía sobre las mujeres, hay una separación entre el mecanismo que le da vida a los seres humanos para anular el lugar de la vida. Entonces, haciendo una separación, yo, por ejemplo, me pongo a pensar, ¿cómo puede justificarse cómo ciertos hombres pueden justificar su superioridad frente a un ser que les dio la vida, que los cuidó, que no los dejó morir de hambre, que los abrazó, que les trasladó, pues, mecanismos para la existencia, y que luego estos hombres consideren a estos seres que dan la vida como un objeto que puede ser subordinado, dominado, violado, despojado y sometido. Entonces, la forma en que los hombres se separan de aquello que les da vida tiene una cuestión muy parecida a su separación frente a las mujeres y a su separación respecto de la naturaleza. Entonces, ahí a mí me parece que hay un procedimiento bastante parecido. Luego este hombre, que es este hombre colonialista, que es este hombre capitalista, que es este patriarca, que está pensándose como el más fuerte, como el que triunfa, con el que abre los caminos de conquista, también se separa de lo animal y lo somete, es decir, que se limpia de aquello que considera que es débil. Y se separa de lo animal en un tiempo cuando hay una pregunta o hay preguntas o interrogantes de aquel lado sobre si los animales tienen o no alma, si los animales sufren o no sufren cuando son torturados, descuartizados o sometidos a experimentación. Es también este hombre que se separa de lo rural y lo campesino y lo somete, puesto que es el ciudadano aquel que se ha limpiado de la tierra que pertenece a la naturaleza y que hace la política en el ámbito de lo público. Y esto tiene mucha relación con el andros, ¿verdad? Con aquellos griegos que están llamados para construir la política porque tienen una mujer que les sirve, un esclavo que lo mantiene, y bueno, en fin, y tiene todas las condiciones para reproducir una política que se hace en la polis, en la ciudad. Y por lo tanto, este hombre tampoco quiere ser rural ni campesino. Se separa también de lo inmaterial y lo somete. Todo aquello que no va a entender lo va a asemejar a lo demoníaco. Este hombre también se separa de otros hombres, como los hombres negros a quienes los esclaviza, se separa de otros hombres como los indígenas a quienes domina, y se separa de las mujeres negras y las dominan a través de la violencia sexual, y se separan también de las mujeres indígenas a quienes dominan también a partir de la violencia sexual, entre otros mecanismos. Es decir, que entonces estamos hablando de un sujeto que se construye a sí mismo o que
roba, por decirlo de alguna manera, la imagen de lo humano, se construye para sí la imagen de lo humano, limpiándose de todo aquello que somete por considerarlo más débil que es. Entonces, este hombre no es naturaleza, no es mujer, no es animal, no es campesino, no es negro, no es indio, no es mujer negra, no es mujer indígena. Este sería como el prototipo de aquellos colonizadores que llegan y se establecen en nuestros territorios. Bueno, voy pasando. A ver. Entonces, acá, cuando yo pregunto cuál es ese mundo que nos llega, cuál es su contenido, cómo es que se está pensando ese mundo que nos llega, yo lo nombro a ese mundo como el occidente colonizador o el mundo del uno supremacista, porque es un mundo que se ha construido a sí mismo a través de la determinación supremacista justificada en la biología, ¿no? La biología lo hace fuerte, lo hace dominante, lo justifica para el ejercicio de la violencia, pero también la biología como un elemento determinista, pero también hay un elemento divinista ahí, en el sentido que se justifica a sí mismo como aquel que ha sido destinado por Dios para someter y expandirse. Este mundo del uno supremacista es el mundo que nos llega a través de la colonización. Y me parece a mí que en la manera en que se coloca sobre nuestros mundos es muy evidente, por eso lo nombro así. Y una de las cuestiones que nos trae es la idea de pensar en la existencia de un solo Dios, el Dios cristiano, el Dios que fue hecho, el Dios que estos hombres construyeron para sí y que al mismo tiempo dijeron, somos nosotros la imagen y semejanza de este Dios. Es un Dios cristiano, que es católico en principio, pero luego protestante y de otras denominaciones, pero que al final de cuentas es el único Dios posible para los colonizados. Y entonces ahí vemos que la gran violencia que hubo a partir de la imposición de un solo Dios. Y bueno, hay tantísimas preguntas teológicas que nos podemos hacer alrededor de esto, puesto que en la Biblia que los colonizadores traían, ya existía la idea de no matarás, de amarás a tu prójimo como a ti mismo y otros tantos mandamientos que no permitían en términos teóricos a los colonizadores cometer los mecanismos de violencia y el genocidio que cometieron. Sin embargo, la imposición de este Dios, las masacres, las matanzas, el genocidio, tuvo que ver con la idea de que los pueblos que los colonizadores con los cuales se encontraron y se enfrentaron eran considerados como menos humanos, desde entonces hasta la actualidad. Aunque teóricamente se les consideró así, hay suficiente evidencia para pensar que hay una subjetividad que nunca nos consideró humanos en la misma condición que ellos, que este sujeto dominante. Por el otro lado está la imposición de una sola verdad, y esa es una verdad encerrada en la Biblia, y de allí podemos entender este mecanismo de destrucción de todas estas otras verdades quemadas en la hoguera. También una historia, y es tan evidente la idea de una sola historia que a todo el mundo que va en la escuela en nuestros territorios no va a leer la historia que estamos tratando de entender en este momento. Esta historia no existe. Es una historia que empieza y termina en Europa. Nuestros pueblos van a ser considerados como pueblos sin historia. Hay también una especie dominante que sería lo que se denominó raza blanca, un sexo dominante que es el hombre patriarca,
la imposición de un idioma. En Guatemala, por ejemplo, el único idioma oficial es el español, hablándose en estos territorios más de 20 idiomas de los pueblos indígenas. Yo no sé en otros países, pero es solo un idioma, una sola cultura. Es hasta ahora que se reconoce a los pueblos indígenas con culturas diferentes, pero por mucho tiempo no se consideraron culturas. Entonces, la idea de este uno supremacista es tan real como lo vivimos en términos cotidianos y en términos del pensamiento. Entonces, este humano es al mismo tiempo hombre y este hombre es al mismo tiempo humano como el centro del dominio y semejanza de Dios. Es decir, lo que se nombra como humano se hizo secuestrando toda la vitalidad de todo aquello que no se consideró humano. Bueno, voy a correr mi presentación que tengo complicaciones para ello. Vamos a ver. Ahí está. Bueno, entonces hay aquí la fusión de varios sistemas. Entonces, cuando hablamos sobre la realidad de nuestros pueblos, no estamos pensando solo en la existencia de un colonialismo o solo de que tenemos el problema del patriarcado o que está solo el problema del capitalismo, sino lo que vemos aquí es la conjugación de al menos 3 sistemas: el colonialismo, el patriarcado, el capitalismo, y que el colonialismo, su recurso de poder es la raza y el racismo, como el recurso del poder del patriarcado es el sexo y el sexismo, pero que al mismo tiempo la raza tiene todo que ver con el patriarcado y el sexo tiene todo que ver con el colonialismo. Y bueno, esto quizá lo podríamos ver en la siguiente clase, sobre cómo a partir del momento colonial las mujeres indígenas no somos las mismas mujeres indígenas del tiempo no colonial, sino se nos inventa de una manera distinta, y lo mismo que a las mujeres blancas, al conjugarse su condición de superioridad racial, aunque de inferioridad sexual, por ejemplo, en el caso de las mujeres blancas, pero en el caso de las mujeres indígenas está la configuración de su condición de subordinada o de dominada o de sometida, al entrelazarse múltiples mecanismos de dominación. Bueno, entonces, como estoy viendo que el tiempo ha avanzado bastante, solo quisiera compartirles algunos planteamientos epistemológicos entonces de por qué podríamos decir que las epistemologías mayas son antipatriarcales. Bueno, primero se considera que el universo o pluriverso es un gran tejido, es decir, que contrario a la separación que este humano hombre realizó para expandir su poder, los pueblos en estos lugares pensaban que el universo o el pluriverso es un gran tejido, donde los seres humanos somos tan solo un hilo más. Es decir, que aquí no está la misma posición de pensar que los hombres dominan sobre aquello que se llama naturaleza. Ni los seres humanos, mucho menos el hombre, puede considerarse dueño y señor de la madre tierra o de la tierra o de la naturaleza. Es decir, que aquí estamos ante ante una forma epistemológica distinta. Y bien, Francis Bacon lo dice también en uno de sus postulados. Él decía, los hombres indios, decía él, son como mujeres o niños. No han aprendido a dominar a la naturaleza porque no aprendieron a dominar a las mujeres. Es decir, lo que Francis Bacon estaba planteando es que en el aprendizaje de colonizar el cuerpo de las mujeres, ellos aprendieron a colonizar la naturaleza. Pero esto no había ocurrido aquí, no había existido un aprendizaje de dominación o de colonización de las mujeres, por lo tanto, los hombres de estos territorios no habían aprendido a dominar a la naturaleza. Ahí vemos epistemologías bastante distintas.
Bueno, y en la cosmogonía maya se nos enseña un aspecto que también es muy importante, se nos enseña que todo tiene vida, que el agua, la tierra, el maíz, las montañas, las plantas, el sol, la luna, las estrellas, la mesa, todo tiene vida, todo tiene kush, como le llamamos. Kush se traduce un poco como el corazón, pero no es el corazón, sino es un hálito de vida, es una esencia, es lo que se podría llamar alma o espíritu. Pero no necesariamente traducido de esa manera, pero todo tiene vida y todo tiene movimiento, nada está muerto. Y entonces nos relacionamos con todo lo que nos relacionamos, todo tiene vida. Y todo está interconectado. Este es otro principio. Todo tiene vida, pero al mismo tiempo todo está interconectado. Todo está interrelacionado, es complementario, interdependiente, de modo que el deterioro de algo desencadena la descomposición de todo. Es como si se rompe un hilo de un tejido y el tejido se va deshilando. Esa es la manera en que se piensa que somos los seres que habitamos el pluriverso o el universo, como le llamemos. Entonces, acá el ser humano no tiene una condición de superioridad, mucho menos el hombre. Acá el hombre no está colocado como en esta epistemología occidental capitalista. Y le llamo capitalista porque pienso que también en lo que llamamos Occidente hubo diversidad de formas de pensar la vida. Y uno de los mecanismos para ver cómo esto que estoy diciendo se vive diariamente es que en la vida cotidiana seguimos usando distintas expresiones. Hay una expresión que aquí está en la pantalla, que se pronuncia lo lej o lo oleg, que es una palabra un poco cercana a algo que se le podría llamar sagrado, pero no tiene esa connotación de sacralidad cristiana, ¿no? Sino, bueno, no sé, no le encuentro en este momento otra traducción, pero, por ejemplo, dice, para referirse a que todo tiene vida, decimos, ya, por ejemplo, decimos ahora que empezó la lluvia, ya, la gente está contenta, o sea, vino la sagrada lluvia, la tierra es sagrada, el maíz es sagrado, el sol es sagrado, las montañas son sagradas, y todo tiene kush, tiene esencia, todo tiene rajawash, que le decimos espíritu, guardián, y muchas de lo que entendemos por salud e enfermedad tiene que ver con la transgresión que se hace a estos rajawash, a estos entes que tienen kush y que nosotros no respetamos en algún momento. Entonces se rompe el equilibrio frente a ello. Por ejemplo, pues en las enseñanzas que se nos da cuando somos niñas o niños, es que no podemos pasarnos sobre un maíz, no podemos pisar un maíz, un frijol, jamás vamos a maltratar el agua. Y yo ya de grande me encontré con una persona europea que cuando llovió maltrató la lluvia o maltrataba la comida. Yo decía, ¿cómo es posible? Porque en mi pensar no cabía el maltrato a lo que nos da vida. Por ejemplo, aquí siempre cuando comemos damos gracias, pero al terminar siempre decimos muchas gracias. O sea, son estos vínculos que nos hacen que se han producido como hábitos. Por eso es que las epistemologías mayas o la cosmogonía no es solamente un pensamiento, sino que se producen como hábitos cotidianos para que podamos tener una relación de vínculo y de respeto con todo aquello que nos genera vida. Bueno, vamos a ver, como tengo aquí. ¿Cómo se origina? Bueno, aquí creo que yo di un gran salto. ¿Cómo se origina nuestro mundo? Hay, sobre todo, compañeras feministas que plantean que para pensar si un mundo es o no patriarcal,
es importante pensar en sus relatos de origen. Y entonces, pues yo he pensado eso, ¿no? ¿Cuál es el relato de origen nuestro? Y hace un rato hablaba yo con mi madre y como muchísima gente que hay en nuestros territorios, que nos hemos apropiado del relato de origen de Adán y Eva. Entonces, la gente incluso es como el, la confrontación más dura que yo tengo cuando trabajo esta temática con muchísima de nuestra gente. Es la confrontación más dura es pensar que no, el relato de Adán y Eva no es nuestro relato. O la manera en que se interpreta, la interpretación hegemónica, porque hay muchas formas de interpretar, no es la única y además tiene una intencionalidad para la dominación. Y que pensar que nosotros no somos, no venimos del relato de Adán y Eva, o ese no es nuestro relato, es una transgresión que nos mueve, porque al final de cuentas, la imposición del cristianismo nos ha hecho pensar que si no pensamos como se nos ha dicho, pues estamos pecando tremendamente y por lo tanto, pues tenemos ya un pie en el infierno, y no es que los dos. Entonces, la subjetividad construida en la culpabilidad es tremenda que nuestro ser no acepta en muchos casos otras posibilidades. Pero el relato, si nosotros queremos pensar el relato de origen maya, hay un lugar donde esto se puede ver, o quizá hay muchos otros lugares, pero yo lo he encontrado en un libro llamado Popol Vuh, ¿verdad? Que fue escrito en los primeros 30 años de la colonización, en medio de la persecución de la cristiandad, y que lo escribieron algunas personas que se nombraron a sí mismas como madres de la palabra y padres de la palabra. Y entonces, ¿qué dice este relato sobre nuestro origen? Dice que las energías existentes de lo que existía ya se autoconvocaron para decir, hagamos a la gente. Y esas energías ya existentes, pues eran el agua, el cielo, la tierra, en muchos casos los animales, y mucho de lo que ya existía que se autoconvocó para hacer a la gente. Uy, perdón. Vamos a ver aquí. Creo que, perdonen ustedes, creo que me perdí un poquito acá. Bueno, y estas energías creadoras, cuando visitamos quiénes son estas energías creadoras, bueno, yo les recomiendo leer el Popol Vuh, pero es un libro bastante complejo, que se necesita una traducción bastante, bueno, una interpretación detenida, bastante paciencia. Pero cuando se pregunta sobre qué hicieron tales energías creadoras y quiénes fueron, encontramos que estas energías se pregunta cuándo tendrá que ser la siembra y el amanecer, quiénes serán los proveedores y los cuidadores, es decir, que se nombra a la gente como los proveedores y los cuidadores. Y estas energías las tengo aquí a la par y, y por ejemplo, una de ellas es, una de ellas se nombra como Tz'akol Bitol, que es constructora y formador, madre y padre de la vida, de la existencia, Rukush Kaj, Rukushulev, corazón del cielo y corazón de la tierra, Alom Kajolom, que es mujer que concibe, hombre que engendra. Y bueno, no lo voy a leer todo, pero lo que vemos aquí en las energías creadoras es algo bastante particular y que realmente a mí me maravilla mucho. Y es que estas energías creadoras siempre están en par. No es una persona la que crea, mucho menos es un hombre el que crea,
sino son múltiples energías creadoras que tienen múltiples nombres y al mismo tiempo están siempre en par. Y la otra particularidad maravillosa que encontramos en el par, que siempre las energías de las mujeres van adelante que las energías de los hombres. Entonces vemos constructora y formador, mujer que concibe, hombre que engendra, abuela, abuelo, madre, padre. Entonces yo me pregunto, ¿qué ocurrió en esta sociedad antigua para que el mundo que se construye, no, aquí no estamos hablando del mundo del uno, sino es un mundo que empieza con el encuentro de mínimo dos? Eso es lo que yo veo. Hay mínimo dos para construir algo. Es insuficiente y arrogante el uno, sino que para construir algo siempre debes hacerse con el encuentro de mínimo dos. Pero aquí no estamos hablando de un encuentro femenino y masculino. No estamos hablando siempre de eso, que sí se da, por supuesto que sí se da, pero no es esa la regla general, sino el encuentro de dos implica que es con el encuentro de dos energías con que empieza la construcción de algo. Y ese es el origen de estos mundos. Y así lo vamos a ver en muchos ejemplos de la vida cotidiana, cómo ese dos tiene muchísimo sentido. Pero la otra pregunta es, ¿cómo es posible que en las epistemologías capitalistas, coloniales y patriarcales, el hombre ha secuestrado lo humano y se coloca como el prototipo de lo humano? Y por eso es que las feministas ahí, las compañeras feministas tienen mucha razón cuando han dicho, cuando se nos dice todo el tiempo, bueno, el hombre, cuando decimos el hombre estamos hablando de las mujeres. Esto para mí es el ejemplo perfecto de la síntesis del secuestro del humano en el hombre. No es ese el caso de las epistemologías mayas. Y aquí yo quería colocarles otro ejemplo de cómo es que eso no es así. Y yo siempre digo esto y que seguramente algunas me están ya un poco cansadas de escucharme decir, pero yo realmente celebro mucho el que me haya pasado este evento en algún momento. Estaba yo en México y llegó una arqueóloga brillante a presentarnos sobre el rol de las mujeres mayas antiguas y nos presentó simbología, glifos antiguos. Pero ella nos presentó esta parte del Popol Vuh, que también está en la pantalla. Y ella dice, la parte de que está en quiché es así como está. Pero en la traducción, ella dijo así, aquí el principio de cuando se pensó en la creación del hombre y de cuando se buscó la naturaleza del hombre. Entonces, yo que no me había puesto a pensar en ese momento en cómo una traducción puede tener toda la posibilidad de destruir un mundo cuando no se cuestiona. Bueno, entonces, en ese contexto, una de las compañeras que estaba en el grupo dijo, ay, no, en todos lados hay patriarcado, en todos lados existe, miren acá, este es un libro indígena y es completamente patriarcal. Y entonces yo dije, no es así, porque la traducción de Winak, como está aquí, no es hombre. La traducción de Winak es persona, gente, ser humano, no es hombre. Entonces, la traducción profundamente androcéntrica, occidental, le ha cambiado el sentido a muchos de los textos y en este caso el Popol Vuh. Y así, es tan así que en cada lugar donde el Popol Vuh habla de la gente, se traduce como hombre. Y eso es bastante peligroso, porque si alguien no está presto para reflexionar, para buscar, sencillamente lo da por hecho. Entonces, bueno, para mí también fue una cuestión que me maravilló al haberlo yo encontrado así. Bueno, entonces,
siguiendo con el origen, desde los relatos mayas, la gente se creó o se intentó crear a partir de 4 ensayos, por decirlo de alguna manera. No sé si lo del ensayo está bien o no, en este momento es la palabra que encuentro. En primer lugar, bueno, las energías creadoras dijeron que se origina la gente formada, la gente construida, otra vez, no el hombre formado, el hombre construido, pero así está en la gran mayoría de traducciones del Popol Vuh. Dice la gente, y hay razón cuando dice la gente, por lo que seguiremos viendo. Entonces, la primera creación de la gente fueron animales. Se pensó en los animales del monte, cuidadores de los cerros, de todas las criaturas del bosque, pero no resultó bien. No hablaron, dijeron las energías creadoras, porque yo no uso el concepto de Dios para esto. No ha sido posible, dijeron, que dijeran nuestros nombres, el de nosotros, sus formadores y creadores. Entonces, se le dijo a los animales, ustedes no son lo que queríamos, entonces su lugar está en los barrancos, en los bosques, etc. Luego se hizo una segunda creación, que otra vez es una persona de lodo o de barro. No dice el Popol Vuh un hombre, no dice un hombre, ¿no? Porque está escrito en quiche y es claro que dice Winak, no dice Achin, que sería el concepto para hombre. Pero bueno, cuando vamos a ver las simbologías, así como encuentro yo aquí, por lo general se piensa en un hombre inmediatamente. Entonces, luego fue la construcción, la creación con tierra, con lodo, hicieron el cuerpo, pero no lo vieron nada, no vieron bien, estaba blando, nada más estaba aguado, se deshacía, se desmoronaba y se humedecía. Su cabeza no se sostenía, entonces su cara estaba inmóvil, no podía voltear su mirada. Habló al principio, pero sin sentir. Entonces el habla es muy importante para la creación. Entonces, esta persona de lodo o de barro tampoco estuvo bien y fue destruida. Entonces, se hizo una tercera creación y en la tercera creación se hizo a un hombre de madera y a una mujer de cibaque. Bueno, cibaque es aquel material con lo que se hacen sombreros, sopladores, es un material bastante flexible. Y la madera es una madera de un árbol que se llama tzite aquí, que es un árbol que no pesa, que es muy liviano. Entonces, se creó a la gente de madera y cibaque. Y entonces las energías creadoras les dijeron, bueno, ustedes pueden multiplicarse, tener hijas, hijos, y pueden estar felices. Pero en algún momento, bueno, la gente de madera y cibaque se multiplicó, pero les dijeron las energías, no se olviden de agradecer y de cuidar todo lo que les da vida. Pero estos seres se olvidaron de lo que les daba vida. Entonces empezaron a maltratar. ¿Y a quiénes empezaron a maltratar? A sus tinajas, sus comales, sus platos, sus ollas, su maíz, su piedra de moler, sus perros, sus pavos, y sus piedras de moler. Les decían, en nuestra cara ustedes molían todos los días, día tras día, anochecer, amanecer. Sus perros les decían, ustedes no nos daban de comer, por poco moríamos de hambre. Sus comales, sus ollas dijeron, mucho dolor nos causaste, siempre estábamos sobre el fuego. Las piedras, los tenemastes que estaban en el fuego se lanzaron entonces sobre sí y los destruyeron. Todo lo que antes les servía, los destruyeron y de esta manera fueron destruidos los seres de cibaque, de madera y cibaque. Entonces, la metáfora que hay aquí en el Popol Vuh para mí es preciosa, porque lo que nos está diciendo es que si nosotros no cuidamos aquello que nos da vida, lo que hacemos es causar nuestra propia destrucción. Entonces, para mí, esta manera de darnos a entender este evento significa o sintetiza aquí la sabiduría de una sociedad que entendió que al destruir algo que nos da la vida, nos destruimos a nosotros mismos. Por la manera de pensar en que todo es un tejido, y si yo
no cuido ese tejido, si yo rompo, si un hilo se rompe de ese tejido, se rompe todo. Y por lo tanto, ellos estaban siendo los causantes del sufrimiento de ese. Y para mí es una metáfora preciosa que nos ayuda a entender lo que en este momento los seres humanos o el capitalismo también está haciendo. Entonces, esta tercera generación fue destruida y surgió la cuarta generación, que es la gente de maíz. ¿Y quién hizo esta cuarta generación de gente de maíz? Pues se llamó a dos energías creadoras llamadas Ixpiaco e Ixmucané. Pero estas energías de maíz son retratadas en el Popol Vuh, perdón, solo estoy viendo el tiempo, son retratadas en el Popol Vuh, dice Ixpiaco e Ixmucané, dice abuela del amanecer, bueno, 2 veces abuela, 3 veces abuela, abuelo. Y como dice la palabra abuelo, entonces muchos de los traductores del Popol Vuh colocan a Ixpiaco como hombre y a Ixmucané como mujer. Sin embargo, el Ish es un prefijo exclusivo para las mujeres. Entonces, junto con esto, en lo que me ha tocado trabajar con mujeres autoridades, yo he entendido, por ejemplo, una vez estuve en un lugar llamado Sololá, que es un lugar de una larga trayectoria de autoridades ancestrales, y cuando las mujeres se referían a los alcaldes indígenas, ellas les decían Jatecatat alcalde, es decir, que ellas les decían nuestra madre, padre alcalde. Y cuando se referían a las alcaldesas, les decían igual Jatecatat alcaldesa. O sea, nuestra madre, padre, alcaldesa. Como aquí nos vamos fijando, siempre madre va adelante que padre. Entonces, esto, cuando yo vi la cuarta creación, yo dije, aquí lo que nos está diciendo esta creación es que cuando se llega a tener un nivel de autoridad, las mujeres y los hombres son madres y padres al mismo tiempo. Son mujeres, son abuelas y abuelos al mismo tiempo, tanto hombres como mujeres. Es decir, que una persona completa, una persona plena, es al mismo tiempo mujer y hombre. Y esto otra vez entra en una gran contradicción con las epistemologías patriarcales, porque se supone que el hombre, el patriarca, el macho, es aquel que no tiene absolutamente nada de mujer, está limpio de cualquier signo de mujer. Pero en cambio acá, la persona completa tiene características de mujer y de hombre como autoridad. Entonces, tanto esto como las energías creadoras nos dan a entender que lo femenino no lo uso, ¿no? Pero sin embargo a veces caigo en la trampa, que las energías de lo que llamaríamos femenino y masculino, si lo queremos usar así, no se podía entender lo masculino sin lo femenino, ni lo femenino sin lo masculino. Por separado nunca pueden existir dentro de estas epistemologías. Luego, posterior a la colonización, es lo que veríamos en la siguiente clase, cómo fue que se distorsionó todo ello y cómo fue convenciendo también a los sujetos para reproducir esta otra epistemología, que es la epistemología colonial. Pero acá entonces no se entiende, entonces acá necesita ver la conjugación de ambas para que algo tenga existencia. De lo contrario, nada puede existir sin esa conjugación. Y por eso mismo, entonces, pienso yo, es que se cuida en tanto las energías de mujeres se asemejan a las energías de la tierra que da vida, se cuida aquello que da vida y por lo tanto se coloca adelante
porque es una energía sagrada vinculada a la vida. Las mujeres, la madre tierra y todo aquello que representa que representan energías. Pero bien, entonces estas energías creadoras son dos mujeres, energías de mujer, llamaríamos así. Es decir, que no fuimos creadas por un hombre, ¿verdad? Sino que son por dos mujeres. Que después Ixpiacoc desaparece, Ixmucané da 9 molidas a las mazorcas blancas y amarillas y agua se usó para su sangre, dice, y entonces surgen los primeros 4 hombres y las primeras 4 mujeres. Los hombres tienen nombre de jaguar y las 4 mujeres tienen nombre de agua. Esta es otra particularidad. ¿Por qué las mujeres, las 4, tienen nombre de agua? Y cómo es que entonces las mujeres están vinculadas al agua y tienen nombres, las mujeres tienen nombres muy hermosos, como Cacapalojá, agua roja del mar, Chomijá, agua hermosa, Tronunijá, colibrí de agua, o Caquixajá, guacamaya de agua. Y entonces estas parejas, que son 4, le dan existencia a los pueblos grandes y a los pueblos pequeños. Bueno, yo creo que voy a ir terminando un poco por acá. Voy a ver. Entonces, decir pues que hay yo le llamo aquí, así como tentativamente, un par social y un par político, como interrelación, como interconexión o tejido en el origen de la vida y del todo. En estas epistemologías sería sumamente arrogante pensar que un ser humano puede decir yo domino todo lo que existe, porque como dicen en los idiomas o cuando hablamos con la gente, dice, ¿quiénes somos nosotros? No somos capaces de hacer estrellas, de inventar el agua, de inventar una montaña. Si no somos capaces de hacerlos, toda nuestra existencia es de humildad frente a todo aquello que nos da vida. Entonces, esto también puede entenderse, como lo he llamado yo en otros momentos, como la dualidad complementaria en equilibrio. ¿Por qué dualidad complementaria en equilibrio? Porque no puede ser solo una dualidad y ahí se ha recibido mucha crítica. Hay gente que dice, bueno, es que lo dual puede ser jerárquico. Por ejemplo, podríamos decir, no hay noche sin día, pero el día vale y la noche no vale. Entonces, hay una dualidad, pero una cosa vale más que otra. O en la dualidad no pueden haber mujeres sin hombres, pero las mujeres valen 10% y los hombres 90%. Lo mismo con lo complementario. Incluso otros me han dicho así, incluso entre pobres y ricos puede haber complementariedad, porque los pobres necesitan, porque los ricos necesitan a los pobres y los pobres necesitan a los ricos. Es decir, que hay una manera de entender que no es la que estamos queriendo explicar, pero hay un elemento muy importante en las epistemologías indígenas que es la idea del equilibrio. Entonces, es el equilibrio el elemento vigilante de que la complementariedad y la dualidad sean equilibradas, que estén siempre vigilantes y que no se vayan para un lugar u otro. Bueno, entonces, estas epistemologías o esta sabiduría originaria, pues explica los fundamentos de la existencia, pero también se puede observar en el lenguaje cotidiano, en los idiomas y en las prácticas cotidianas que hay una vinculación entre los fundamentos y lo que se realiza todos los días. Y hay lo que conocemos los rituales, que son lo que nos conecta con los fundamentos de nuestra existencia, y hábitos que se construyen en los niños, etcétera. Bueno, aquí, como ya dije, todo tiene vida. Antes de sembrar se agradece, se pide permiso, antes de cortar una planta, antes de encender el fuego. Estas son prácticas que, por ejemplo, yo que provengo de una familia evangélica, se hacen todos los días, pero no por evangélicos, sino por mayas, ¿no? Cuando, por ejemplo, mi padre, en el tiempo en que sembraba, iba y sembraba algo, siempre pedía, agradecía y todo. O sea, esta conexión, y ya él siendo evangélico no lo hacía por evangélico, sino lo hacía por los hábitos también, o por
la reproducción de esos saberes en tanto mayas. Bueno, en fin. Entonces, las epistemologías se reivindican como una forma de vida antes que solo como una teoría o filosofía. Es al mismo tiempo un vivir, un sentir, un pensar, en tanto que es una manera de experimentar la existencia, es profundamente espiritual. Es decir, no es una cuestión solamente material. El hecho de pensar, digamos, que la mesa tiene vida o que la puerta tiene vida, pues cualquiera se reiría de nosotros, o que la montaña tiene Rajawash, y si no vamos con respeto, si no pedimos permiso, nos podemos perder, nos puede tragar la montaña. Hay muchísima gente que dirán, estos son ridículos, es todo bueno, no sé cómo nombrarlo, pero es una manera de existir en que lo que refleja es la profunda conexión que hay con todo lo que no son otros seres humanos. Y entonces se nos enseña pues que todo tiene vida y que somos parte de la vida. Y bueno, yo creo que lo voy a dejar un poquito acá y en la próxima clase pues ya entraremos a hablar un poco sobre la manera en que estas epistemologías pues son agredidas y sobre cómo las mujeres principalmente son perseguidas al ser quienes llevan adelante muchas de estas habilidades. Bueno, gracias, lo dejo ahí, querida Adriana. Muchísimas gracias, Aura. Como siempre, un placer. La verdad que un enorme placer, no encuentro otra palabra, escucharte, ¿no? Y seguramente ahí a las hermanas y compañeras, compañeros y compañeros que te han escuchado compartirán conmigo. Em, Les cuento que nuestra manera de organizarnos en la diplomatura es que al final, después de que Aura toma un poquito su agua, descansa un poquito, vamos a hacer algunas preguntas entre 3 y 5 de acuerdo a la intensidad de la pregunta y a cómo Aura esté. Y vamos a pedir, bueno, que levanten la mano usando el emoticón para poder darles paso a las distintas voces. Y también queremos siempre recomendar que clase a clase, encuentro a encuentro, hagamos una costumbre poder ceder el espacio y la voz a otras hermanas, hermanes y hermanos, ¿no? Entonces, bueno, si hemos preguntado en este primer encuentro, tratemos en el segundo encuentro de dar ese espacio para que alguien más pregunte. Bueno, hermana, ¿te parece? ¿Estás para las preguntas? Estoy para las preguntas, solo estaba viendo como a veces en el chat se dejan algunas como dudas y Algunos así, pero comentarios. creo que no. Pero estoy aquí. Bueno, ahí está Mariana Pacotti. Yo voy por aquí, hermana, colaborando y bueno, y si vos también vas viendo a alguien más también. Y Ketty después. Vamos con Mariana y con Ketty. Muy bien. Yo dejo de revisar el chat mejor, así me voy a dedicar a poner atención a las preguntas o a las intervenciones. Hola, no sé si ya estoy. Sí, te Ya. escuchamos. ¿Qué tal, Mariana? No, igual perdones, quiero agradecer, pero en realidad toqué sin querer, levanté la mano, así que cedo la palabra por ahí a que pregunte a alguien más. Y bueno, nada, agradecer, Aura, estuve tomando nota durante tu exposición, así que nada más que agradecer y perdón porque evidentemente estaba queriendo como tocar algo y levanté la mano sin querer. Así que cedo para que alguien pueda hacer alguna pregunta. Muchas gracias. Hola, bueno, muchas gracias a todas, todes. Aura, una pregunta. En una de las filminas vos ponés que el patriarcado, la colonización y el patriarcado emergen o nacen simultáneamente. Pero en realidad, por eso yo no sé si te estás refiriendo al patriarcado que se impone en la lógica de la conquista o al patriarcado en general, porque supuestamente el patriarcado como sistema político y social
nace antes de los pueblos hebreos, digamos, y por eso justamente el Dios blanco judío-cristiano. Esa era mi pregunta. Voy contestando una a una, Adriana. Bueno, Como mejor te parezca, si no podemos pedir a Lucrecia y a Fedra ya, que muy también hagan bien, sus preguntas y quizás, porque por ahí comparten, ¿no? Algún núcleo. sí, Bueno, muy ahí está bien. Lucrecia y Fedra. Hola, ¿qué tal? Bueno, me encantó todo lo que fuimos viendo hoy. Muchas gracias, Aura. Mi pregunta es más simple en realidad. Yo quería saber, porque se abrieron muchas cosas y muchas cosas que sorprenden y que dan ganas de investigar y de conocer un poco más. Así que quería saber si hay algún material recomendado para profundizar un poquito y alguna edición que recomiendes de la traducción de Popol Vuh. Yo tenía hace un tiempo, leí la de Losada y ahora me pregunto si estará, en su momento me había gustado mucho, pero ahora me pregunto si no tendré que volver a leerlo para entenderlo nuevamente. Eso solamente. Gracias. Hola, compitas, ¿qué tal? ¿Cómo Está les sacando la va? ropa cuando venís. ¿Me escuchan? Sí, Fedra, adelante. Ajá. Ah, ¿qué tal? Bueno, soy Fedra, de acá desde Tacna, Perú. No, no Un puse, me gusto, fui. un gusto enorme realmente, ¿no? De lo impresionante y lo novedoso y el choque, ¿no? Que hace nuestro cerebro esta información de una nueva concepción del mundo. Mi pregunta va, ¿existe material o hay alguna evidencia de cómo fue este choque de culturas? O sea, cuando vino la colonización, eh, tuvo en cuenta, se enteró, o sea, la concepción de nuestros hermanos antepasados, ¿no? O sea, y simplemente impuso porque sí, o sea, a conciencia, a propósito, no les interesó. ¿Hay algún registro de eso? Porque es como decir, no, tienes tu casa, tus normas, ¿no? Y de pronto vengo yo con las mías y las impongo porque sí. ¿Hay algún registro no sé si se entiende bien mi pregunta, o sea, no, ¿por qué no se tuvo en cuenta? ¿Por qué se cambió por el simple hecho de arrebatarnos lo nuestro? Eso. Tal vez allí con estas tres nos podríamos quedar. Bueno, sobre la primera pregunta, efectivamente el patriarcado es, bueno, primero, me parece a mí que el patriarcado en tanto sistema de dominación se construye en un momento histórico. Se institucionaliza en un momento histórico. Y ahí yo creo que hay dos analistas del patriarcado con quienes coincidimos, que una es Gerda Lerner, ¿verdad? Tiene un libro muy bueno, una investigación bastante buena, y en su libro La creación del patriarcado, y Silvia Federici, ¿verdad? Que es la otra que ha analizado la manera en que el Estado, en que el patriarcado se construye como sistema de dominación. Es un problema antiguo, pero algo que me llama mucho la atención en el caso de Silvia Federici, y que obviamente esto no es compartido por todas las feministas, porque he escuchado a algunas feministas que se definen como feministas de la igualdad, que no concuerdan con cuando Silvia Federici plantea que hubo un momento de la historia y que fue cuando el feudalismo pasa a convertirse en capitalismo, con la persecución, tortura, quema a mujeres acusadas de brujas, cuando el patriarcado se construye en su forma de violencia o genocidio contra las mujeres, y cuando se elabora
en su forma más violenta. Ella dice que este momento histórico no debe olvidarse porque el capitalismo se vale del sometimiento patriarcal a las mujeres para consolidarse como un sistema de dominación fuerte. Yo comparto esto con Silvia Federici, comparto este planteamiento, lo que significaría que el patriarcado es histórico y que hay momentos de la historia en que puede elaborarse o puede utilizarse oportunamente para constituirse en forma de dominación institucional. Entonces, cuando yo digo que el patriarcado, el capitalismo y el colonialismo surgen al mismo tiempo, lo estoy hablando efectivamente cuando se traslada a nuestro territorio. Obviamente, los colonizadores, cuando yo hablaba del mundo del uno, ya han construido una forma de patriarcado. Recordemos que en los últimos 3 siglos anteriores a la colonización fue la época más dura de persecución a las mujeres, pues acusadas de brujas. Cuando se piensa en la institucionalidad del patriarcado, esto es bien interesante porque, digamos, por decirlo de alguna manera, realmente es tremendo, ¿no? Porque existen en la forma en que el patriarcado se construye, está la persecución de las mujeres, anulando su autoridad, anulando su liderazgo, anulando los mecanismos en que las mujeres mismas lograban articular la cohesión en las comunidades campesinas. Luego hay mecanismos para inventar quién es una bruja, quién no es una bruja, y ahí tenemos el famoso libro del martillo de las brujas, donde se dice que pues, es un manual para detectar brujas. Y por el otro lado, hay una serie de instrumentos generados para torturar a las mujeres, como los caballetes con púas, como estas peras para torturar en los pechos, en las vaginas, en las bocas, los referentes femeninos de las mujeres. Es decir, que esta forma de construcción de un patriarcado violento no es el mismo que cualquier otro evento patriarcal en la historia. Yo lo traigo a colación porque esta forma de patriarcado, así como se instituyó en Europa, se trae a nuestros territorios y muchos de los mecanismos usados para institucionalizar el patriarcado en esta Europa capitalista se usan para instituir el sistema colonial en nuestros territorios. Entonces, no sé si me doy a entender ahí con este planteamiento, es decir, que el colonialismo no nace hasta que llegan los colonizadores acá, sino ha nacido antes, se ha instrumentalizado antes para el capitalismo y se trae a estos territorios conjuntamente con el sistema colonial. Yo esto lo tendré muy en cuenta para profundizarlo en la siguiente sesión. Bueno, es esta posición la que yo comparto. Por el otro lado, sí, efectivamente, un poco la idea de problematizar estos planteamientos es que den ganas de investigar, ¿verdad? Que den ganas de problematizar. Y pues ojalá se pudiera hacer eso para poder generar múltiples interpretaciones, diálogos con estos otros saberes que no están suficientemente visitados. Entonces, la edición que yo uso del Popol Vuh es la de Enrique Sam Colop, que obviamente no es una edición en que Enrique Sam Colop es un lingüista quiché, es decir, que estaba muy versado en el idioma en que está escrito el Popol Vuh, pero tiene lecturas patriarcales el Popol Vuh, bien, desde esta visión. No hay una lectura del Popol Vuh hecha por las mujeres, es lo que yo intento, pero bueno, nunca termino de escribir nada. Bueno, pronto publicaré algo, pero no es lo que yo quisiera, ¿no?
falta de tiempo. Hay otras, sí me han llegado como noticias de otras mujeres que han analizado el Popol Vuh. Sí, yo misma leí hace mucho tiempo, no recuerdo ahorita el nombre es una compilación en donde hacen una lectura del Popol Vuh como un libro completamente patriarcal. Y entonces ahí me recuerda este libro de hoy, no sé si conocen este libro de la invención de las mujeres, ahí olvidé el nombre, de una mujer yoruba. ¿Cómo? Exactamente, exactamente. Entonces me recuerda mucho del libro de Oyeronki Oyewumi, porque mucha de la interpretación patriarcal que hace esta mujer que lee el Popol Vuh es justamente porque no está entendiendo el Popol Vuh en su contexto. Entonces, se agradece que hayan estas lecturas, pero es necesario responder también a estos otros planteamientos. Entonces, estas ediciones de SoundColloq me parecen importantes. Y pues ojalá pudiéramos también indagar fuentes en los templos, en las crónicas, en otros escritos que nos ayuden un poco a entender estas otras pues epistemologías, pero también una gran fuente son los idiomas indígenas. En Latinoamérica somos muy pocos para aprender los idiomas indígenas, para adentrarnos en estos otros mundos y que muchas veces van muriendo junto con la desaparición diaria de los idiomas indígenas, porque los mismos estados van matando los idiomas. Entonces es otra gran fuente que sería importante, pues, si somos también de algún pueblo originario y estamos más cerca de nuestros idiomas, indagar en el maravilloso mundo de los idiomas que realmente nos abren una ventana distinta. Y por el otro lado, sobre lo de la violencia, ¿por qué se impuso? Bueno, Fedra, hay realmente muchos textos generados por muchos historiadores en cada uno de los países que problematizan lo colonial. Lo colonial es un evento violento que tiene que ver con genocidio. Recordemos que en la gran mayoría de los países, muchos pueblos desaparecieron en los primeros 50 años de la colonización, porque no era una cuestión de que, a ver, yo te predico la Biblia y pues puedes convertirte porque te tocó el corazón, te tocó el espíritu y el cuerpo. No, realmente hubo genocidio en ese tiempo por múltiples razones. Y en muchos de estos genocidios existió la usurpación de los territorios, la imposición de minas, la construcción de formas de riqueza, la esclavitud, la servidumbre de los pueblos. Entonces, la invasión tiene que ver con un ejercicio de la violencia en su extrema crueldad. No es un convencimiento, no es una conquista, ¿no? Sino es la imposición de formas de violencia crudas y extremas, como se continúa haciendo hasta la actualidad. Entonces, por eso pienso yo que es importantísimo problematizarlo, porque como veremos también en la próxima conversación, fue en el cuerpo de las mujeres en gran medida en que se destruye a los pueblos. Las mujeres no fueron sencillamente seres humanos con los cuales los colonizadores, como me dijo una compañera hace unos días, con los cuales los colonizadores se divirtieron, no, sino que al momento de problematizar la colonización en conjunto con el patriarcado y en su versión capitalista, nos damos cuenta que las mujeres fueron las más importantes para el sometimiento o la destrucción de los pueblos. De tal manera que los pueblos que quedaron vivos fueron
aniquilados casi el 90%, fue aniquilada casi el 90% de la población, 95% en otros casos. Y los pueblos que quedaron vivos elaboraron pues otro tipo de resistencias. Pero hay material, hay muchos, yo creo que hay muchos historiadores también de nuestros pueblos que han generado ese material, han generado un tipo de historia que tiene que ver con la visión de los pueblos originarios sobre la colonización, porque bien sabemos que la historia de los vencedores es lo que se lee por lo general en la escuela. Es una historia que relativiza al máximo el evento colonial, lo coloca como un evento que no estuvo cargado de violencia, como un evento de convencimiento, de conquista. Y como bien dice Silvia Rivera Cusicanqui, lo que hace el lenguaje del dominante es un mecanismo de encubrimiento colonial. Es decir, que se genera todo un léxico que permite hacer que lo colonial se vea como un evento que no tiene la magnitud de la violencia que los pueblos indígenas sufrieron. Entonces, allí hay una disputa de narrativa, como decimos, una disputa de narrativa, de tal manera que seamos nosotros quienes le problematicemos esa forma colonial como la hemos vivido. Bueno, yo creo que es muy importante hacerlo, puesto que se desestabilizan las narrativas coloniales cuando hablamos desde una experiencia propia problematizada. Entonces, una de las cosas que recomiendo, por ejemplo, allí serían los libros de los tratados de Bartolomé de las Casas. Esos son, bueno, es un material bastante fuerte porque él relata las maneras en que los pueblos fueron genocidados, por decirlo de alguna manera, en aquel tiempo, y los textos indígenas. Hay muchos textos indígenas en todos los países nuestros que dan una visión sobre la manera en que los pueblos originarios afrontaron la colonización. Bueno, yo me quedaría aquí y también me comprometo a que estas preguntas las recoja en la siguiente sesión. Aquí bueno, no sé si hayan algunas otras intervenciones, solo estoy leyendo acá. Ahora Sí, sí. está Karen y Rebeca y con ellas cerraríamos, si a Bueno, vos te parece. Sí, ¿Sí? sí, sí, sí. Gracias. Bueno, Hola, Aura. Pues muchas gracias, muy agradecida por tu presentación. Hace algunos años te escuché en Chile y te escuché justo hablar de esta palabra que ahorita mencionas como gente, que es Winak, no sé cómo se pronuncia. Y quería preguntarte si podrías profundizar un poco más, porque en ese momento escuché que decías que no solamente involucraba lo humano, sino que era esta gente donde podrías incorporar lo no humano, más que humano, los entes, lo sobrenatural, los ríos, pero no sé si lo recuerdo bien. Entonces, por fin, a ver si podrías profundizar un poquito. Muchas gracias. Karen. Rebeca o no sé. ¿Quién era la otra persona? Perdón. Rebeca, pero parece que se fue. Desistió. Sí. Bueno. Sobre la idea de Winak, pues realmente Winak es, desde la interpretación que yo le doy, es persona, ser humano, gente, es la interpretación que yo le doy, que a lo que yo me refiero es que no es hombre, su interpretación no es hombre, ¿verdad? Sino que es persona, porque hay palabras específicas para hablar de hombres y para hablar de mujeres. También en el español, ¿verdad? Hay ser humano, hombre, mujer. Sin embargo, pues debido a la construcción patriarcal del lenguaje, se ha asumido lo humano como hombre. En este caso,
aquí es bien delicado, porque efectivamente un idioma puede cambiar su contenido de acuerdo al contexto en que está. Y yo aquí he visto que en los lugares donde los dominicos estuvieron, por ejemplo, aquí hay un lugar que son las Verapaces, en donde los dominicos, fue el lugar que se le dijo a Bartolomé de las Casas, está bien, si quieres hacer tu colonización pacífica, aquí está este lugar, que son los más bélicos que existen, y puedes hacer ahí tu colonización pacífica. Entonces, Bartolomé de las Casas hizo allí ese su ensayo de colonización pacífica, y ahí estuvieron los dominicos durante 300 años, y el significado de Huinac en ese lugar se le atribuye como hombre. Eso es lo que a mí me llama mucho la atención. Es decir, que un contexto de poder puede cambiarle el contenido al idioma mismo, que no nace así. Yo he tenido conversaciones con gente que me dice, es que no, es que esta es otra forma de usar el Huinac. Yo realmente no me convenzo de eso, porque lo mismo en Chiapas, donde también Bartolomé de las Casas tuvo, y los dominicos tuvieron el otro ensayo de colonización, resulta que Huinac, el mismo término que nosotros usamos en Chiapas, también se le denomina como hombre. Entonces, a mí me parece que el cambio del sustrato epistemológico de una palabra puede ser posible a partir del contexto. Otra de las cuestiones es que lo que yo les decía era que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, aquí se dice Matios Chiacatit Kamam, Matios Chiacatacatates, gracias a nuestras madres, padres, gracias a nuestras abuelas, en conversaciones de agradecimiento. Pero resulta que cuando ahora vamos a muchas comunidades, vemos que ahora se dice al contrario. Ahora se dice primero, en muchos lugares, no en todos, pero primero se nombra a los hombres y después a las mujeres, cosa que eso anteriormente no era así. Entonces hay un cambio del mismo lenguaje, y por eso es la urgencia de la necesidad de recuperarlo. Sin embargo, Karen, cuando yo no entiendo así lo del Huinac, ojalá fuera así, ¿verdad? Pero no. Lo cierto es que el ser Huinac no posibilita tener una posición de dominancia sobre todo lo que existe. O sea, ser Huinac no te da la facultad de dominar a la tierra, de dominar el agua, de mercantilizar la vida de las mujeres. No, sino ser Huinac es ser una persona completa, que al final de cuentas también el Huinac significan 20, o sea, es los dedos y los dedos de las manos y de los pies. Es decir, que ser Huinac se refiere a la construcción de un ser, mujer, hombre, lesbiana, gay, niño, niña, anciana, lo que sea, pero es Huinac, la palabra que contiene el ser. A esto me refiero. Uh-huh. Bueno, hermano. Rebeca, ahí está Rebeca y sigue con la manita. Ahí está. Ahí Sí, volvió. perdón, Ya. Adri, ahora me quedé sin batería y en eso se desconectó, pero súper rápido. Ahora, hacías alusión hace rato al tema de la forma en cómo te relacionas con esas otredades o con la naturaleza en sí, como vista desde una visión occidental, diferente otra, pero adicional a eso, por ahí mencionaste un ejemplo de, en algún momento en mi comunidad, había un convivio además, y un europeo maltrató al agua, maltrató al alimento. Me quedé un poco con la idea de en qué sentido es como ese maltrato, o sea, cuáles son esas formas de relacionarse con esos seres pues vivos, materiales o no, porque sí, por ahí intenté imaginarme la forma de maltratar el alimento. Tal vez el agua puede ser que tengo idea, pero me encantaría que nos comentaras en qué sentido es que problematizas ese maltrato y esa violencia a la comida y al agua en tu ejemplo. Ya, bueno, por ejemplo, yo pienso que son ejemplos muy simples estos que voy a decir. Lo que yo
Lo que pasó conmigo es que yo me desestabilicé porque no, digamos que no formaba parte de mi hábito esto, ¿no? Por ejemplo, decir, ay, la lluvia de mierda, por ejemplo, ¿no? Hoy no, ya está, no lo logro, no, es horrible decirlo. Entonces, usando la misma palabra para la comida. Y yo no lo lograba concebir, ¿no? Eso es imposible en mi núcleo familiar, eso es imposible de usar algo así. Pero para este compañero era muy común, o sea, muy común, muy normal. Él no se sentía mal ni nada diciendo eso, pero no eran solo eso, sino pues lo vi muchas veces, o cuando hablan en la lluvia como el mal tiempo o el maltratar, no sé, eh, cualquier elemento de lo que se llama naturaleza. Es algo que no cabe dentro de los hábitos que se construyen en nuestros pueblos. O yo no sé si, bueno, yo creo que otras gentes de los pueblos originarios compartirían eso conmigo, porque hay palabras específicas para nombrarlos. Por ejemplo, cuando vamos a, no sé, las mujeres tejedoras o las comadronas hacen la apertura de algún evento, la manera en que agradecen, abren, es un lenguaje respetuoso, armónico de todo lo que hay. Y cada vez que mencionan, digamos, algo vinculado al fuego, al aire, al sol, a la comida, siempre están cuidándose de nombrarlo con el máximo respeto que hay. Entonces, lo que yo encuentro en todo eso es que el hábito que se ha creado en nosotros para respetar todo lo que hay es el mecanismo más cercano para aterrizar esas epistemologías. Pero lo que sucede es que en muchos casos, cuando hay una imposición de una visión dominante, nos olvidamos de lo que estamos haciendo. Entonces, como decía un compañero, me decía, pero yo voy y le pregunto a la gente, ¿usted por qué dice lo oleg? Y la gente me dice, ¿pero ahora lo dije? Yo no sé, no entiendo cuándo lo dije. Entonces, no es que la gente esté o que estemos pensando en ello. Eso lo hago yo porque lo estoy pensando o cualquier otra persona está pensando en eso. Pero cuando es un hábito, las personas no lo están pensando, sino lo reproducen. Y también hay un peligro en esto cuando no se eleva a un nivel consciente, pienso yo, que en muchos casos se puede olvidar. Creo que llega un momento en que eso se puede olvidar o puede ser desplazada esta posición por otros mecanismos. Como por ejemplo, hay muchas formas en que yo veo que nos está ganando el pensamiento dominante. Por ejemplo, no hay una conciencia a pesar de que tenemos mucho contacto con las siembras de plantas medicinales, de comestibles, nos ha ganado la idea del progreso en la comida. De tal cuenta que hemos aprendido a despreciar la comida viva, la que sale de la tierra, y a desplazarla por toda la comida chatarra. Y eso pasa en gran cantidad de comunidades. Entonces, el gran contraste entre los hábitos que nos han creado cuando ya no lo hacemos de manera consciente. Y entonces resulta que hay gran cantidad de enfermedades en las comunidades indígenas generadas, aparte del sufrimiento y la violencia, por todos estos hábitos que se imponen y que no son que no están siendo conscientes. O sea, pues yo tengo una hermana médica que me dice, mira, me dice, y no sabes lo que cuesta convencer a las madres que den de mamar, a las madres empobrecidas.
ellas creen que al darle leche en polvo, la fórmula, como se le llama, a los niños, sus hijos van a crecer más, van a estar más nutridos. Incluso hay quienes piensan que sus hijos van a ser blancos por consumir esa leche. Entonces, el poder del pensamiento colonial es tan fuerte que en muchos casos desplaza esos hábitos que ya no los hacemos conscientes. No sé si me doy a entender. Y yo creo que esa es una de las grandes contradicciones que en este momento tenemos, ¿no? El habernos convencido de que lo que se nos impone como progreso es lo que nos va a llevar a una mejor vida que lo que hemos tenido con anterioridad. Y por eso a mí me parece que es importante, pues, problematizarlo, y muchas mujeres lo están haciendo en muchos movimientos. Yo creo que incluso puede salvar la vida de gente que en este momento tiene graves problemas de empobrecimiento, desnutrición, enfermedades, el pensar en otras formas que están a su alcance, ¿no? Y que tienen que ver con el regresar a los orígenes y posibilitar la reconstrucción de nuestras vidas desde allí, sin demeritar que existen muchos otros elementos a nuestro alrededor, pero que muchas veces no están a nuestro alcance. Yo creo que uno de los aspectos que han sido muy exitosos para la colonización, para el capitalismo y el patriarcado, ha sido el haber aprendido a despojarnos de la riqueza, a mercantilizar nuestra riqueza y a convencernos de que esa riqueza que tenemos no es tal, ¿no? Y que por lo tanto, cuando es llevada, se lleva con tanta facilidad, ¿verdad? Entonces, por eso pienso que retornar a las epistemologías es importante, porque el mundo capitalista no nos ofrece más nada que el ser consumidores baratos de todo, o consumidores de todo lo que este mundo produce para, pues, no sé, para su expansión capitalista, pero al final de cuentas, pues sin interesarle, pues, la vida de los pueblos. Entonces, pues, un poco por ahí la cosa. Y sí, ahí alguien decía ahí que cómo no pensar el genocidio en Guatemala. Claro, no, es que Guatemala ha ocurrido tantos eventos genocidas como en muchos otros países, pero acá ha sido de una gran crueldad, que es el último genocidio de los años 80, pues tiene que ver con la reproducción de la maquinaria colonial y patriarcal, ¿verdad? Porque todo esto tiene que ver con la violencia contra los pueblos en el cuerpo de las mujeres. Bueno, entonces es así, compañeras, les agradezco mucho por su atención, y esperamos pues trasladar esos otros temas para la próxima clase, ¿verdad? Y muchísimas gracias por su paciencia y atención. Bueno, muchísimas gracias, Aura. Gracias a ustedes. Un beso Gracias. enorme. Hasta el 24. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, hasta el 24. Gracias. Hasta el Gracias. 24. Chau, chau. Luz, bueno, en fin, Luz, hasta la próxima, porque había pedido la palabra. Gracias. Bueno, hasta la próxima. Bueno. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chau, chau. Chao. Para aquellas que quieran aprender a usar un poquito el aula, si se animan, se quedan unos minutitos que Hernán les muestra cómo hacer uso del aula, y que solamente van a ser 5 minutos. Bueno, si la mayoría ya tiene experiencia en el uso del aula Moodle, no es necesario. Es solamente para aquellas personas que no sepan cómo usarlo, ¿sí? Así que al resto, besos. Gracias por estar, gracias por este espacio, lo hacemos con mucho amor. Y nos vemos el 24. Mientras tanto, nos leemos en el aula y seguimos conversando por ahí, que está el material que dejó Aura, ¿sí? Y en el aula va a estar subido también este video para quienes no accedieron. Sí, material queda colgado grabado. siempre. Sí, sí, Perfecto. queda colgado el Gracias. video. Pero Gracias. obviamente no hoy inmediatamente, porque está grabado en el Zoom, Hernán lo tiene que editar, lo sube al aula, mañana con seguridad ya va a estar. Muchas gracias.
Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Bueno, Hernancito, te cedo el espacio. Para ahí vemos a ver si